desde el infierno. ¿Cómo está? Me da mucho gusto darle la bienvenida de nueva cuenta aquí a su programa Desde el Infierno. Soy Gilberto Pérez Castillo y le agradezco que nos acompañe durante la próxima hora en este programa que C7 Multiplataforma dedica al análisis de los asuntos nacionales. Hoy estaremos analizando a un joven viejo o a un viejo joven, ya lo platicaremos aquí con nuestro invitado y también, por supuesto, con usted. Me refiero al Partido Revolucionario Institucional. El PRI cumple 85 años este 2014 y bueno, los cumple en el poder de nueva cuenta, en la presidencia de la República, en Los Pinos. Lo cumple después de una elección en el 2012 donde hubo una recuperación importante en términos electorales para este partido y los cumple también después de haber hecho una serie de reformas a nivel nacional, ahora sujeto a una fuerte crítica respecto a algunas de estas reformas, sobre todo la reforma fiscal. Y bueno, el próximo año tendremos de nueva cuenta elecciones en todo el país. Habrá de elegirse a la totalidad de los 500 diputados de la Cámara, de esta Cámara que integra el Congreso de la Unión. Y bueno, sobre este tema, sobre el PRI a sus 85 años, ¿es viejo, es joven o no tiene edad ya el PRI? Para esto invité a mi amigo el periodista Julio César Hernández para platicar precisamente de esos 85 años del PRI, lo que han sido, pero sobre todo creo que es interesante saber o tratar de entender qué viene para el PRI. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gilberto, un gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Joven viejo o joven viejo o viejo viejo? Yo creo que sería tanto como tratar de adivinar de qué manera también podrías describir a Dorian Gray. Más o menos algo así, ¿no? No sabíamos qué tan joven era Dorian Gray o qué tan viejo era. O si nada más estaba disfrazado. Creo que es el caso del Partido Revolucionario Institucional que efectivamente llega a los 85 años, sí, con un periodo de 12 sexenios fuera del poder. Y bueno, creo que llega con mucho ánimo, llegó con mucho ánimo hace poco más de un año, sí, nuevamente al gobierno federal. Y mira, yo digo que sí es algo parecido más o menos al retrato de Dorian Gray, porque si tú ves, sigue siendo el PRI de siempre. Son otros los actores, otros los protagonistas, sí, una nueva generación, por ahí medio salpicada de algunos viejos priistas, y cuando digo viejos priistas no me refiero solamente a la edad de las personas, sí, sino al tiempo que tienen ya dentro del Partido Revolucionario Institucional. Sí. Te menciono nada más, por ejemplo, alguien que fue su dirigente precisamente durante las elecciones, Pedro Joaquín Caldwell. Sí, sí, sí. Tiene años dentro del PRI, y no podemos decir, pues, o al menos físicamente, no se ve como un viejo. Recuerdo también a algunos exdirigentes que sí, ellos sí eran grandes, por ejemplo, como Pedro Ojeda Paullada. Claro. ¿Verdad? Entonces, que vienen desde con López Portillo. Pues imagínate. Entonces, creo que el PRI, a mí sí me resultaría difícil definir si es un joven viejo, un viejo joven o un viejo viejo. Yo lo dejo en esa figura. El PRI estuvo alrededor de 70 años en el poder y el PRI de alguna manera construyó una cultura política que todavía sigue viva en México, ¿no? Sí, claro. La imposición, el dedazo. La línea. La línea vertical desde arriba. La lectura entre líneas. La lectura, esto que se conoció durante la época dorada del PRI como las reglas no escritas. Exactamente, ¿no? Las reglas no escritas. La disciplina tajante, donde los priistas no se mueven sin voltear para arriba. La autoridad vertical. A ver qué señales da el presidente o esperando la indicación del presidente. Exacto. Una forma de arreglar las cosas, una forma, digamos, lo que se llama la operación política, exacto, de sacar acuerdos, de sacar, bueno, lo acabamos de ver, durante 12 años al Partido Acción Nacional le fue imposible sacar una serie de reformas, la energética, la fiscal, la de telecomunicaciones, algunos aspectos de la reforma laboral. Sí. Y bueno, pues al PRI le costaron unos cuantos meses arreglar a la oposición para que sacaran adelante estas reformas, ¿no? Operar. Operar se llama, operar, ¿no? simplemente le bastaron político, ¿no? Varios, pocos meses para operar y operar con éxito, operar
con mucha eficacia y eficiencia, que hoy tenemos, como bien dices, las reformas políticas que no lograron sacar los gobiernos de Acción Nacional, en pocos meses el PRI lo pudo hacer. Pero esto, y creo que esto que mencionas de las reformas es el ejemplo más claro de cómo el PRI sigue siendo el mismo de años atrás, en el sentido y de la eficacia de estos viejos priistas, y cuando digo viejos es porque tienen muchos años de militancia, no solamente de edad, que son los que operaron. Los jóvenes priistas que están hoy en el gobierno, ellos entendían algo. Pero se formaron además a la sombra de estos viejos, ¿no? Sí, claro, claro. Digo, muchos de los que están actualmente en el gobierno, en el caso del presidente, para no ir más lejos, bueno, se forma en la sombra de esta clase política mexiquense, del Estado de México, el llamado sí, Grupo Tlacomulco, exacto. que bueno, pues traían Exacto. muchísimas horas de vuelo y un entendimiento muy claro del poder. Pero fíjate, cualquiera podría haber dicho, bueno, a ver, pero si Carlos Jan González, el patriarca, Así es, después de Isidro Favela, del grupo de Tlacomulco, no tuvo tanta relación Peña Nieto con Carlos Jan como para haberle aprendido tanto, no, sino que Carlos Jan hizo una escuela Alfredo que tuvo del maestros, Mazo, Alfredo de Mazo, Arturo nada Montiel, menos, exactamente, que fueron los maestros de Enrique Peña Nieto, ¿no? Exactamente. Y luego de otros se formaron básicamente bajo la sombra del salinismo, Exacto. de Carlos Salinas. Digo, ahora ves al hijo de Emilio Lozoya, Al hijo de Emilio que Lozoya. fue secretario con Energía, Salinas, sí. ¿no? La hija de Francisco Ruiz De Massieu, Francisco hoy Ruiz secretaria Massieu. de Turismo. Y entonces, bueno, pues tú ves a esta nueva clase política, pero vienen de la escuela de estos políticos priistas que venían además traspasándose la formación, traspasándose la cultura política, y yo digo que ya prácticamente un ADN, porque esto parece que lo traen ya en la sangre, esta cultura política, ¿no? Sí, que curiosamente no se da en todos los vástagos, en todos los retoños, Así en todos es. los hijos de políticos. O de No, grandes hay políticos. algunos que han hecho... Tenemos simplemente la muestra, decía yo, de Carlos Hank a Jorge Hank. Sí, claro. No sabe No se operar. además ni se le parece, ¿eh? Ni el estilo ni en la forma, ¿no? No, así es. Entonces ahí está, ¿no? Hubo, y hoy los tenemos en el poder, hijos disciplinados de viejos priistas que hicieron escuela, primero, como bien dices, en su familia y luego en su grupo. Así es. Entonces, hoy los tenemos ahí y estos son los que se hicieron hoy del poder. Y déjame recordar, una disculpa para el autor de esta caricatura, yo no sé si viste tú en algún medio, creo que es la forma más exacta de presentar al PRI en sus 85 años. Era el rostro de Plutarco Elías Calles con el famoso copete. Con el copete de Peña Nieto. Así es. Creo que es exactamente el mejor reflejo de lo que es el PRI a sus 85 años. Es claro esto, o sea, el PRI no cambia, la forma de ser política del PRI no cambia, cambian las generaciones, pero las formas son los que sostienen. Y si me permites, Julio, nada más porque tenemos que ir a un corte, vamos regresando para hablar si ha hecho algo bien el PRI para México y si ha hecho algo o mucho mal para México, ¿no? De acuerdo. No le cambio, vamos a hacer un corte. Le comento que tenemos un teléfono 3030-5307 para que se comunique con nosotros, sea parte del contenido de este programa, comentarios, preguntas, en lo que no se de acuerdo también, por supuesto. Y el Twitter, @desde_infierno. No le cambio, ahora regresamos. Estamos hablando de los 85 años del PRI. Desde el infierno.
Desde el infierno. Estamos de regreso Desde el Infierno. Les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y me acompaña el periodista Julio César Hernández y estamos hablando de los 85 años de edad del PRI y revisando si es un partido viejo, o si es un partido renovado, o si es un partido joven viejo, o si es un partido con cirugía plástica, tratando de descifrar qué es el PRI a sus 85 años. Y Julio, bueno, yo creo que en la política, y obviamente no solo en México, en cualquier país, hablar de un partido político, pues es hablar para una buena parte de la población de algo negativo, ¿no? Claro. Y en el caso del PRI, creo que hay una fuerte carga de algún sector de la ciudadanía, donde le adjudica muchos males al priismo. Prácticamente mucha gente nos lo mandaría aquí al infierno, ¿no? Sí, bueno. Al priismo y al PRI y a sus priistas. Pero desde tu punto de vista, ¿qué carga negativa, qué cosa los mexicanos tendríamos que reprocharle al PRI de su legado en esos 85 años? Yo creo que creo que no me equivoco si en una encuesta decimos que de 10 ciudadanos consultados, 10 te dirían que la corrupción. La corrupción, ¿verdad? La corrupción creo que es la marca más... Exactamente, sí. Creo que sí, creo que la corrupción, aún y con aquello de que el PRI roba y reparte, o el PRI roba y deja robar. Así es. No, la corrupción, sí. Sin duda. Primero la corrupción, el nepotismo, ¿sí? Creo que serían las dos marcas, como dices, muy fieles, claras, muy claras de lo que ha sido el PRI a lo largo de primero los 70 y tantos años, solo el tiempo que ha estado en el poder. Yo diría que esas dos son lo que la ciudadanía, los mexicanos, le reprochamos y le podemos criticar al PRI. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que obviamente, y bueno, hay mucho de razón en el sentido de la opinión pública. Recordamos, digo, obviamente, así como decimos, la clase política se va pasando la cultura de una generación a otra, también la ciudadanía pues se va platicando de padres a hijos, claro. Lo que sucede. Y bueno, seguramente los recuerdos de lo que fueron los últimos años de los 70s, principios de los 80s, sí. Con un López Portillo lleno de excesos, lleno de escándalos, de abusos, exacto. De políticos que vivían faraónicamente, que se hacían edificios como el Partenón, como el Partenón, por ejemplo, de ese tipo de excesos que eran hasta vergonzosos. La propia colina del Perro. Así es, ¿no? Y bueno, el esfuerzo de Miguel de la Madrid de la renovación moral. Que no dio para gran cosa. Claro. Y obviamente lo controvertido de la administración de Carlos Salinas de Gortari, que creo que acabó así como por quedar la puntilla de que el PRI era no solo corrupto, sino que era capaz de todavía cosas peores que ser corrupto. Claro. Hubo una época en la que obviamente había una marca muy indeleble también del PRI, que era la del fraude electoral, que bueno, conforme fue pasando el tiempo se fue quitando, pero todavía para una buena parte de la población, esa es otra marca negativa que tiene el PRI, ¿no? Sí, y ahí en el caso del fraude electoral, Gilberto, yo lo dejaría como algo, una etapa así, negra, crítica de los gobiernos priistas, pero también hay que reconocer que es el propio PRI el que tiene que trabajar sobre eso. Sí. Y son los gobiernos del PRI, hubo destacados priistas, Jesús Reyes Heroles y muchos otros, José Luis Lamadrid, que trabajaron para echar a andar reformas políticas que dieron pie, primero, a que llegaran al Poder Legislativo representantes de otros partidos. Segundo, sobre todo en aquellos tiempos de la izquierda, que era no solo, digamos, no permitida en la política, sino hasta perseguida. Perseguida, ¿no? Claro. Fueron algunos priistas que ocuparon estos importantes cargos desde los que se pudo modificar todo ese camino en materia electoral que México venía viviendo, en donde pues nadie más podía ganar que el PRI. Digo, de hecho, todo el mundo sabía ya quién iba a ganar la elección, por mucho que hubiera candidatos de la oposición, ¿no? Decían algunos críticos del sistema electoral mexicano que
que envidiaban al sistema norteamericano porque ese mismo día en la noche se sabía quién había ganado. No. Y entonces decían, no, pues en México sabemos semanas antes quién va a ganar. Claro. Ni siquiera en la noche de la elección, ¿no? Exacto, así es. ¿Por qué? ¿no? Pues porque había un sistema preparado para hacer fraude en el caso de que la voluntad popular se fuera para otro lado, ¿no? Sí, y además hay que reconocer que fueron los gobiernos priistas, también los últimos, quienes emprendieron ese camino hacia la transición de un órgano electoral controlado por el gobierno Por federal. Estado, Bueno, sí. el titular de lo que era el Consejo Electoral era el secretario de Gobernación, Así es. hasta la ciudadanización con la creación del Instituto Federal Electoral. Y luego el Tribunal Electoral en su momento para Exacto, darle ¿no? más fortaleza al proceso. Ese punto negro que traía el PRI, ese tache que traía el PRI, bueno, logró sortearlo. Sí, yo reconozco que podrán decir los partidos de oposición, sí, pero lo hicieron porque nosotros presionamos. Por la presión, o por la presión de la sociedad. De la sociedad. Dirán, Le damos la razón. Ajá. Sí, es cierto. Sin embargo, bueno, también hay que reconocer que ya en el poder, en el caso del Partido Acción Nacional o del Partido de la Revolución Democrática en algunos estados, bueno, ellos cayeron también en esa tentación Sí. a la que tanto le criticaron al PRI, ¿no? De designar quiénes iban a ser los candidatos, perdiendo todo aquel legajo democrático que como oposición tuvieron, ¿sí? Pero eso es una muestra más de ese enorme poder de un sistema que creó el PRI a lo largo de tantos años en el poder, que hasta se comió al propio Acción Nacional, por ejemplo, a nivel federal. El Partido Acción Nacional no pudo con el sistema creado por el PRI. ¿Podríamos achacarle al PRI también, Julio, el desprestigio de la clase política en México, el que la gente no confía en los políticos, el que la gente ve a los políticos como demagogos, como incumplidos, como alejados de la sociedad? Sí y no. Te voy a decir por qué sí. Primero, porque efectivamente ellos en el poder, Crearon todo un estilo, además, exactamente, ¿no? con sus casos de corrupción, de nepotismo, del dedazo, Y hasta el estilo, yo digo, todos. de la forma de comunicarse con la sociedad, ¿no? Sí. Somos el partido que recoge los sentidos y los Exacto, anhelos ¿no? de las mayorías, de los campesinos, de las amas de casa. O sea, ese estilo, pues, demagógico. Sí, y ese estilo de prometer y no cumplir. Sí. O sea, digo, es cierto. Cuando el PRI estaba en el poder y en esa posición, por supuesto que muchos priistas crearon esa imagen del político corrupto, demagogo, no cumplidor con sus compromisos de campaña. Sin embargo, esa figura permeó a los municipios, a los estados, por los políticos de otros partidos. O sea, conforme iban llegando políticos de otros partidos al poder, iban cayendo en esa desfiguración del perfil político. Porque nosotros muchos creíamos que eran buenos políticos Que eran otro como tipo. oposición. Así es. Porque esto me refería precisamente a esto, Julio, porque esta cultura de la demagogia, del incumplimiento de los compromisos, de la trampa, acabó convertido como en una marca priista, ¿no? Sin duda lo es. Porque sin duda lo es. cuando llegó Acción Nacional al poder, por ejemplo, cuando llegó el PRD al poder, por ejemplo, en el Distrito Federal o en otros estados, cuando aparecía alguna práctica de estos, normalmente la sociedad o los medios de comunicación se referían a esa práctica diciendo al mejor estilo del PRI. Exacto, claro. O conforme al estilo PRI. Así es. Y entonces se generó como una marca PRI respecto a la trampa, a la maña, a la mentira, a la corrupción. Y entonces creo que sí, de alguna manera, le podemos achacar al PRI el haber deteriorado la imagen de la clase política, tan así que generó hasta una marca propia de lo que no debe hacerse en la política. Exacto. ¿no? Marca registrada. ¿Va? Por el PRI, sin duda alguna, sí, por supuesto. Que ahora, bueno, si otro partido lo hace, no es porque es una práctica panista, no es porque es una práctica perredista, no es porque es una práctica verde, es porque es una práctica priista. Sin duda, ¿no? sin duda, sí. Y entonces cuando se le achaca a otro partido un acto de corrupción, de incumplimiento, de mentira o de demagogia, se le achaca con el calificativo de que lo hace al estilo del PRI. Sí, pero fíjate que a veces esta marca priista, hasta entre algunos ciudadanos, entre nosotros a veces decimos, ¿no?
Híjole, ahora sí sacaste al priista que llevas dentro. Así es. Porque es una característica patentada por O has de ser del PRI. O has de ser. ¿No? Sí, O sin duda. O sin hasta duda. hasta aquella de cuando la llevas de perder que dicen, a ver, gánale al PRI. El PRI, no, exactamente, sí. Sí, bueno, esa es otra. Sí. Esa es otra marca. Entonces yo claro, creo que sí claro. es una cuestión, entonces decíamos, pues, la corrupción obviamente. La corrupción, el nepotismo, el el nepotismo fraude que, electoral. bueno, pues no solo fue, sigue siendo, ¿no? sigue siendo. Decíamos ahorita, pues ahí está Emilio Lozoya, hijo de un exsecretario. Los Reyes Heroles, pues ahí están, Así los es. Reyes Heroles. Los Ruiz Salinas, Massieu, los Ruiz Massieu, sí. hasta los madrazos y todo eso, Sí. por ahí andan rondando, ¿no? Vamos a hacer un corte, Julio. Ahora regresando, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor dirás que es difícil, como lo puede decir mucha de la gente que nos está viendo. ¿Ha dejado algo bueno el PRI para los mexicanos? Porque yo creo que también, como lo decíamos en este bloque, decir cosas malas de un partido es muy fácil. El problema es cuando nos metemos a tratar de decir cosas buenas. Le recuerdo, nuestro teléfono es el 3030-5307, el Twitter @desde_infierno para que usted sea parte del contenido de este programa. No le cambie, ahora regresamos después de este corte para continuar hablando de los 85 años del PRI. Desde el infierno.
desde el infierno. Estamos de regreso aquí desde el infierno, analizando los 85 años, 8 décadas y medias del PRI, que acaba de cumplir en esta semana, 85 años de existencia del PRI. Para algunos será un acto de festejo, para los priistas, para los simpatizantes del PRI. Para otros será, como este programa, un infierno, pues. Sí. Pero el hecho es que ahí está el PRI, ha estado 85 años de la vida de México y ya más adelante platicaremos, pero pinta para que se va a quedar otro buen rato, ¿no? Le recuerdo que tengo como invitado hoy a Julio César Hernández, periodista, para analizar este tema, y le recuerdo que usted puede ser parte del programa comunicándose con nosotros al 3030-5307, y le agradezco a Arturo Martínez que se haya comunicado. Él dice que es el mismo PRI represivo, el mismo de la matanza de Tlatelolco, que es un nido de ladrones que le permitió a la quina robar. Dice, porque son los mismos de los dice, porque son los hijos de los que estuvieron antes. Muchas gracias, Arturo, por tu llamada. Preguntaba Julio, antes del corte, ¿hay algún legado bueno del PRI a México y a la política mexicana? Mira, yo creo que sí, indiscutiblemente lo hay. Nada más sí habría que hacer la precisión de si hablamos de PRI como partido, porque también en ese, yo no sé si es un error o en eso caemos, de que cuando hablamos del PRI hablamos de los gobiernos del PRI. Ajá. Porque son una sola cosa. O sea, vienen siendo lo que muchas veces se ha dicho. El PRI le cuesta trabajo ser un partido en el gobierno. Termina siendo un partido del gobierno, como en ocasiones dicen. Y más precisamente del gobernante. Y además del gobernante, sí, para subrayar además del gobernante, ¿no? efectivamente. Es un partido del ¿no? presidente en este caso. Exacto. Híjole, sí, como bien dices, era difícil, o es difícil decir cuál ha sido el legado positivo del PRI, porque, reitero, podemos caer en ese error de decir, sí, cómo no, creó instituciones como el Seguro Social, el Infonavit, como gobierno, sí, por supuesto que tiene cosas positivas. Sí. No podemos decir que no, si no, México no tendría, bien que mal, el desarrollo que tiene hasta el momento, ¿no? O sea, como gobierno, el PRI sí ha hecho cosas buenas. Creo que eso ha permitido que México esté, la verdad yo todavía pondría en duda si continuamos todavía en aquello de un país en vías de desarrollo, que era muy recurrido en los 80s. Muy echeverrista y muy López exactamente, ¿no? Entonces, no sé, o ya dimos ese brinco, y si bien no somos un país de primer mundo, tampoco ya no estamos tan en vías de desarrollo. Sí, ya tampoco estamos tan cerca de Guatemala, de Nicaragua, de Costa Rica, de Colombia o de Perú, ¿no? Sí, sí, yo por eso insisto, yo creo que sí, el PRI como gobierno sí ha hecho cosas positivas, sí nos ha dejado un legado de beneficio. Que quizás nos duelan más los errores porque esos son los que han pegado a nuestro bolsillo principalmente. Sí. Eso es lo que ha pegado a nuestra seguridad pública. Sí, pues sin duda, ¿no? Eso también hay que anotarlo. Sí. Sí, yo creo que esto que tú dices tal vez sea lo más destacable, esta idea de que creó instituciones, sobre todo si consideramos que el PRI llega al poder no a través de una elección. Exacto. Después de una revolución donde lo primero que había que hacer era apaciguar a los grupos armados, era poner orden en los grupos revolucionarios, era decirle ya guarden la pistola, vámonos poniendo a hacer una vida normal. Exacto. Y crear un país después de una revolución no debe ser nada fácil, y crear instituciones donde no las había, pues tampoco, ¿no? De alguna manera este grupo posrevolucionario pues genera una constitución que mal que bien genera una serie de derechos individuales, genera los principios de una justicia laboral, más adelante el derecho al voto de la mujer, la educación el gratuita, derecho a la salud, las instituciones de salud que tú decías, sí, ministra, la Secretaría de Salud, las universidades, o sea, genera una serie de instituciones donde no había nada. Exacto. Y pues mal que bien han sido, digamos, las piedras que han permitido construir este desarrollo del que tú hablas, que
con tirones y jalones y Como se tropezones, quiera, claro. sí nos separa ya de Bolivia, de Guatemala, de Sí, Ecuador, del Perú, de algunos países, y nos pone en una dinámica de crecimiento del tamaño de Brasil, del tamaño de otros países. Exacto, no. ¿Verdad? Creo que esto que dices digo, se refleja en una frase ya muy sobada, pero que obligada a comentarlo, es de aquello de que el país, de que México pasa a ser un país de caudillos a un país de instituciones. Así es. Ese es el reflejo más claro, ¿no? Y fíjate, Julio, que este tema de las instituciones, de la institucionalidad que ha tenido el PRI, lo reflejó inclusive en estos 12 años de De oposición. oposición, sí. Sí, por supuesto. El PRI en la oposición siguió teniendo esa cultura de que había que ser oposición, pero había que ayudarle al presidente cuando así fuera necesario, ¿no? Que esa es otra de las cosas positivas que yo puedo decir Ajá. de que tiene el PRI, ¿no? El respeto a las instituciones y a la institucionalidad. Así es. El respeto a las investiduras. Así es. Yo creo que eso es también importante, porque eso, a diferencia quizás de otros países, eso es también lo que ha permitido Sí. que México viva un clima de tranquilidad, de paz, y tan es reconocido esto que vemos a otros partidos políticos que también exigen y piden un respeto a las instituciones, Sí. esté quien esté en el poder. Así es. Y ya hablando de esta actitud que tomó el PRI en la oposición, Julio, me gustaría revisar un tanto rápido para luego empezar a hablar del futuro del PRI. Exacto. ¿Cómo lo ves? Esta etapa de 12 años donde el PRI deja el poder presidencial, deja el poder, las glorias del poder, Los Pinos, Palacio Nacional, y de alguna manera políticamente creo que aquí sí se aplicó esa frase de la sabiduría popular que decía o que dice que tiene más el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece, ¿no? O sea, el PRI aún en la oposición siguió siendo un partido, una clase política más mañosa, más hábil, más inteligente que el propio Acción Nacional en el gobierno, Claro, ¿no? claro. Que le permitió, bueno, sí, vivir 12 años fuera del presupuesto y fuera de los palacios, pero regresar 12 años Claro, después. claro. 12 años después, Julio, cuando mucha gente pensó en el 2000 que el PRI no se levantaba Que ya de la no, lona, ¿no? así es, así es. Fíjate que ese escenario resulta muy interesante, Sí. porque quedó demostrado dos cosas. Uno, que el PRI no sabe ser oposición, Así es. por lo mismo, porque siempre gozó pues, del venían poder. en su ¿no? naturaleza, ¿Sí? ¿no? Todos esos años en el poder le permitió, por supuesto, aprender de muchas mañas y de muchas acciones que eso le permitía, de alguna manera, cogobernar con un partido que llegó al poder y que, por supuesto, después de más de media década, de medio siglo en la oposición, pues no era fácil que supiera qué hacer con el poder en sus manos. Yo creo que de alguna manera el PRI, con esas mañas que dices que tiene y que aprendió muy bien, pues le ayudó un poco ahí a gobernar, pero siempre sacando ventaja que le permitiera, al paso de los años, en Así el es. corto plazo, regresar al poder como está hoy. No voy a colaborar para que el país se resquebraje, para que las instituciones se rompan, pero voy a sacar utilidad Claro, y claro. ventaja de esto. Claro. Fíjate, Julio, yo comentaba cuando el presidente Felipe Calderón designó a Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación. Sí. Francisco Ramírez Acuña se enfrentaba en las cámaras con dos coordinadores del tamaño, y como tú decías, viejos políticos por la trayectoria, Claro. no solo por la edad. Ajá. Emilio Gamboa y Sí. Manlio Fabio Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Beltrones. Y yo hacía cuentas cuando vi la designación y cuando estaban en el proceso de negociación desde la toma de posesión de Felipe Calderón, ajá. pues yo hacía cuentas y decía, bueno, pues cuando este pobre hombre, Francisco Ramírez Acuña, era un humilde abogado, litigante de divorcios, de cobro de rentas, de cobro de cheques devueltos, etcétera, un humilde abogado, Sí. litigante, ni siquiera un importante abogado, No. Ajá. digamos, de asuntos comunes, de asuntos sencillos. Uno era secretario particular de un presidente de la Presidente República de la República. y el Miguel de la otro Madrid, era subsecretario de Gobernación. de Gobernación.
con Fernando Gutiérrez Barrios. Así es. Ojo. ¿Con quién además, no? O sea, Ojo. sí, con una leyenda de la Exacto, política nacional, ¿no? exacto. Entonces yo decía, qué dispareja está esa mesa, donde estos dos hombres, aunque estén en la oposición, pues le dan 100 vueltas a este pobre hombre que mientras ellos ya estaban despachando en Los Pinos o en Bucareli, este señor iba a los juzgados mercantiles a ver si ya le habían resuelto un embargo o si ya le habían resuelto el desahucio de una casa, ¿no? Claro, y fíjate que en el abanico de prospectos para ocupar ese cargo que presentaba Felipe Calderón, pues es al que veíamos como el más adecuado. Como el más mañoso. Como el más Sí, mañoso, ¿no? porque además sosteníamos, bueno, es que, y lo dicen sus propios correligionarios y los que no lo son, es que Ramírez Acuña es el panista más priista. Ajá. Entonces decíamos, bueno, él sí le conoce las mañas, él Sí, 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 se sí, entiende con los priistas, él sí sabe cómo hacerle. Y ve nomás con quiénes se les Sí, le lo que tocó pasa es que luego enfrentarse, también ¿no? veía el abanico de opciones, digo que algunos de ellos alcanzaron a ocupar esa posición como Gómez Montt, Fernando Gómez Montt, que decías, no, pues este pobre hombre Híjole. es un buen abogado, pues, pero de Así mañoso es, y de así político es, no así tiene es, gran así cosa, es, ¿no? así es. Entonces, creo sí que el PRI, en esa condición que yo decía de la sabiduría popular, Sí. pues aún en la oposición, Sí, sí. siguió siendo quien sacaba ventaja y el PAN, que era el pobre enriquecido, pues nunca alcanzó tampoco a desarrollar esa clase política hábil, eficiente y mañosa para poderse sostener el poder. Exacto. Sin duda alguna, el PRI trabajó durante estos 12 años para volver lo más pronto posible al gobierno, Al poder. pero trabajó en las entrañas del poder, Así que es. él conocía muy bien. Así es. Si me permites, Julio, vamos a tener que hacer un último corte. No le cambie, vamos a regresar ahora a platicar a esos 85 años, qué futuro le queda al PRI. 3030-5307, el teléfono para que se comunique. No le cambie, ahora regresamos. Desde el infierno.
Desde el infierno. Estamos de regreso aquí en Desde el Infierno. Les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo. Hoy estamos platicando con el periodista Julio César Hernández de los 85 años del PRI, ya pasados. Y ahorita vamos a platicar de lo que viene para el PRI. Yo decía hace rato, hay quien está contento con el PRI, los priistas, los simpatizantes. Hay quienes quisieran que el PRI no existiera, pero creo que el PRI todavía va a seguir un buen rato, ¿no? Y ahorita lo platicamos. Claro, ¿sí? claro. Bueno, le agradezco a Lupita Jiménez, a Alma Martínez, a Miguel Manzano y a Carmen Reyes su comunicación a través de Twitter. Voy a darle salida a algunas de las llamadas. Catarino Dicante dice, los periodistas hablan de lo que ha hecho el PRI, pero no hablan de sus errores, fallas, que es una robadera, tratan a uno de maleante. Bueno, sí platicamos ya, Catarino, de los errores o de la parte negativa del PRI. Bueno, a Julio le costó más trabajo sacar cosas buenas. Buenas, porque pues no. ¿Va? Bueno. Antonio Díaz dice, para mí los medios engañan al pueblo diciendo que el PRI va a cambiar y no es así. Y todos los partidos han caído en la ideología priista. El PRI usa el chantaje para manipular a la gente. Se tiene que despertar el pueblo. Es la verdadera labor de los medios. Yo no creo que los medios engañan al pueblo diciendo que el PRI va a cambiar. Digo, el PRI es el que intenta hacer crear a la gente que va a cambiar, pero yo no creo que los medios estén haciendo eso. No, los medios no hablan de que el PRI va a cambiar. Los medios reproducen lo que dicen los priistas, que son quienes como aseguran noticia, que pero van no a cambiar. No dándolo por hecho No, ni tomándolo como verdad. Mira, y ni se creen, y ni los propios priistas creen que se van a cambiar, porque si tú recuerdas, ellos eran los que traían este discurso del nuevo PRI. Sí. Se dieron cuenta que de veras no era un nuevo PRI y ya guardaron en al bote de la basura ese discurso del nuevo Julio, PRI. yo voy más para allá, tampoco creo que quieran cambiar. No, por supuesto que no, oye, claro que no. Juan Antonio Vázquez García dice, de 1960 al 65, fueron mínimo 2 veces cuando se fregaron a unos propagandistas del PAN, el gobierno priista, dice. Incluso ahora sucede, todo lo bueno que hace el PRI se cae con lo malo que hace. Ricardo Castellanos dice, ¿se puede considerar que vivimos en una dictadura porque se impuso el neoliberalismo? Y dice Ricardo que Brasil con su sistema económico nos ha rebasado. Bueno, Ricardo, Brasil ya está también ahorita padeciendo trabajos para mantenerse en lo que supuestamente era un desarrollo impresionante, ¿no? Conrado Neri dice, lo más negro del PRI son los 50 millones de pobres y la privatización como la que hizo con Teléfonos de México. Muchas gracias por sus llamadas. Julio, son 85 años del PRI. En el 2000 muchos auguraron que el PRI desaparecería, que se desintegraría. Sí. Me acuerdo hasta de aquella frase que usaban algunos intelectuales, entre comillas, analistas, se va a balcanizar, o sea, decían... No todos contra todos. Va a haber cacicazgos locales, el PRI se va a romper, el PRI sin el poder ya no tiene razón de ser y el PRI está muerto. Exacto. El PRI regresa 12 años en un... como tú dices, se veía muy fresco en su regreso, ¿no? Sí. ¿Cuál es el futuro que tú le ves al PRI? Yo le veo todavía un PRI para mucho tiempo. Y mira, vamos apenas empezando lo que es una nueva etapa del PRI en el poder, después de 12 años de estar fuera de él. Quizás por eso todavía no podamos asegurar qué es lo que el PRI está haciendo bien o hará bien en esta administración, por ejemplo, del presidente Enrique Peña Nieto, como para decir, no, hombre, tiene asegurado el mantenerse mínimo por otros 6 años más. Bueno, vemos que en un primer año logran sacar reformas estructurales que en 12 el PAN no pudo sacar. Eso habla bien y eso al menos proyecta que pueden caminar ahorita sin mayores sobresaltos. Sí. Pero ese no es el problema. El problema está en los partidos de enfrente. ¿De qué manera los partidos podrán hacer frente a un PRI que se mueve como Pedro en su casa en el poder, cuando estos partidos, pues esos a lo mejor sí están balcanizados, cuando esos partidos viven momentos de división, de ruptura, no se preparan para enfrentar
a quien regresa al poder, no los veo preparados. Entonces, pues yo creo que el PRI hará, en principio, lo suficientemente necesario para mantenerse en el poder, no más, porque estás viendo que los adversarios no le exigen más. Yo quiero creer que, bueno, quiero creer porque ya palo dado ni Dios lo quita, que estas reformas estructurales de veras traigan los beneficios de que los que tanto nos han hablado, no mañana, no pasado, 3, 4, 5 años. Entonces, que ya empecemos a ver estos beneficios y entonces quizás ahí sea la ciudadanía cuando diga, bueno, pues vamos a darle oportunidad al PRI de que siga otro periodo más, ¿sí? Y a lo mejor así se la puedan llevar y así se la llevarán, insisto, en tanto el resto de los partidos políticos no sean partidos políticos fuertes, realmente con la unidad que requieren para enfrentar, hombre, a un Goliat en el poder. Digo Goliat por lo que sabe mover él desde el poder, ¿no? Sí, fíjate, yo noto, siento, esa es mi percepción, un PRI en el regreso al poder que dijo, voy a arrugarme la camisa, voy a despeinarme con una serie de reformas que no van a ser muy populares, que no van a ser muy bien recibidas, como la reforma energética, como la reforma hacendaria. Y bueno, me la voy a jugar porque eso me va a permitir tener en el futuro flujo de recursos suficientes para hacer programas, para hacer obras. Digo, nada más y nada menos en los últimos días se anunció ya el arranque de 3 trenes en el país, ¿no? Nada más. Que son obras muy caras, ¿no? El tren transpeninsular, el tren rápido de la Ciudad de México a Querétaro y el tren eléctrico en Guadalajara, que irá desde Zapopan hasta la central camionera en Tlaquepaque. O sea, estás hablando ya de ahora sí el dinero en la bolsa para empezar a gastar. Y yo quisiera pensar que ese es el PRI de las mañas que hablábamos, el PRI de la habilidad que hablamos, de decir, bueno, me arrugo la camisa, me ensucio un rato la cara, pero esto me va a permitir luego dar buenos resultados para lo que tú dices, para convencer a la gente de que me refrende el voto, ¿no? Así es. Contrario a lo que hizo Acción Nacional, que perdió la gran oportunidad de hacer grandes reformas para poder tener luego con qué responderle a la gente, ¿no? Exacto, sí, yo creo que el gran error de Acción Nacional fue no haber dado un golpe de timón al inicio de la administración de Vicente Fox para modificar todo ese sistema. A lo mejor no era fácil, no iba a ser fácil, pero creo que debieron de haberse arriesgado, ¿sí? Que no nada más hubiera una alternancia de color en la presidencia de la República, que hubiera una verdadera transición, ¿sí? Un cambio de veras, que era lo que la gente buscaba con Acción Nacional, ¿no? El problema es que nunca se prepararon para asumir el poder y desde ahí llevar a efecto esa transición. Se quedaron, ya estamos aquí, ¿y ahora qué hacemos? Pues lo que vimos que hacía el PRI. Así es. O lo que creíamos también, porque yo siento, Julio, que dentro de la mitología política en México también hay muchas cosas en el imaginario de la sociedad, pero también en el imaginario de algunos políticos de pensar cómo hace las cosas el PRI o cómo hacía las cosas el PRI y tratando de copiar este tipo de prácticas, muchas de esas incluso, insisto, mitos, pues entonces quisieron hacer las cosas como creyeron que se hacían y al final de cuentas no funcionaron, ¿no? Exacto. Pero bueno, el tema del PRI, Julio, obviamente habrá gente que nos está viendo que le sonará a campanas, a canto de aves, de pajaritos, el decir, el PRI pinta para muchos años todavía. Habrá, por supuesto, gente que nos está oyendo que se le retuerza el estómago si decimos, hay PRI para mucho tiempo. Sí, claro, pero a ver, también hay que decir, el que el PRI se mantenga en el poder y haya PRI para mucho tiempo, no depende solamente de los priistas, Depende de quienes no somos priistas, de quienes estamos de este lado, y que bueno, tenemos afortunadamente, y ya pasamos ese trance de que votábamos y no sabíamos para qué lado contaron nuestro voto. No, ahora sí sabemos.
Ahora sí sabemos que Sí. se cuentan los votos. Y tú señalabas, Julio, hace rato que creo que es algo bien importante, sobre todo pensando para el 2015, que va a haber elección intermedia, Así donde es. se va a renovar la totalidad de la Cámara de Diputados Federal. No se ven frente Bueno, es que contrincantes ese es el problema. de peso, ¿no? Acción Nacional con sus pleitos internos, sacándose trapitos sucios unos al otro, a unos a los otros en este pleito por quedarse con la dirigencia. Y no se diga también en el PRD, donde las igual. cosas tampoco pintan bien, ¿no? Igual, no, pero además ellos traen un chip de que, pues no, para esta siguiente no vamos a ganar. Así es. Ya Así de no se- entrada, así no se puede. Ya de entrada van entrando con la derrota Derrotados, por delante, ¿no? así es. Julio, pues el tiempo se nos fue. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado Gracias, a hacer Gilberto. este análisis de este longevo partido, Eso sí. que ya duró muchos años el poder, pero insisto, a algunos les dará alegría, a otros les retorcerá el estómago, pero pinta para quedarse todavía muchos años haciendo política en México. Le agradezco que nos haya acompañado, lo invito a que nos acompañe el próximo jueves a partir de las 7 de la noche en una emisión más aquí desde el infierno. Gracias por su tiempo. Desde el infierno.